Hola, ¿qué tal? Os voy a presentar en este vídeo una introducción a lo que sería la gestión de la innovación en las empresas constructoras. Mi nombre es Víctor Yepes y soy catedrático en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Esto que os voy a contar se enmarca dentro del máster universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil. Bien, el objetivo que tenemos es conseguir la competitividad de las empresas constructoras. ¿Cómo se puede hacer esto de una forma sistemática y continuada? Pues se puede hacer a través de dos vías. Aquí tenemos una de ellas, que es a través de la calidad. La calidad nos lleva a la mejora continua y, por tanto, si la competencia mejora de una forma más lenta, pues podemos ser competitivos. Sin embargo, en entornos altamente competitivos esto no es suficiente. Sería necesaria la innovación, es decir, dar un salto tecnológico para acelerar el proceso hacia la competitividad. Tanto a través de la mejora continua como mediante saltos tecnológicos, todo el conocimiento que obtenemos de la gestión debemos de revertirlo a la empresa, es decir, la gestión empresarial debe de nutrirse de la gestión del conocimiento. Pues bien, no sabemos si el sector de la construcción se encuentra en este momento dentro de lo que es un entorno altamente competitivo. Lo que sí que es cierto es que todos conocemos que las empresas constructoras tienen que pelear mucho para conseguir clientes, para hacerse con contratos tanto públicos como privados, y por tanto es necesario que intentemos darle las herramientas necesarias para que esto lo pueda hacer de una forma efectiva. En España, debido a este salto hacia la competitividad que se quería hacer antes de la crisis del 2008, se quiso poner en marcha una serie de instrumentos que sirvieran para que las empresas constructoras pudiesen innovar. Sin embargo, la economía entró en recesión, se dio un descenso en la demanda. En este momento nos encontramos ante otro hecho nuevo, inaudito, que es el tema, la crisis de la pandemia, y todo esto hace que las empresas tengan dificultades para sobrevivir. Por tanto, ¿cómo puede la innovación ayudar a las empresas a sobrevivir en este contexto tan complicado? Innovar significa cambiar de forma radical la forma de hacer las cosas. Y por tanto, las constructoras que innovan adquieren nuevos procesos, nuevos productos que mejoran su competitividad. ¿Qué hace ante esto la administración pública? Aquí tenéis en la transparencia una serie de instrumentos. Por ejemplo, en el año 2004 apareció una ley, la Ley de Beneficios Tributarios al Impuesto de Sociedades, que regulaba la emisión de informes motivados relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos. De alguna forma, lo que se quería era, a través de beneficios en los impuestos, reducir la carga, en este caso tributaria, y incentivar de una forma clara la innovación. Otro instrumento es la convocatoria de proyectos de I+D competitivos. Por ejemplo, se puso en marcha el programa Zenit. Un aspecto muy importante en las empresas constructoras es la valoración pública de licitaciones y obras de servicios, donde hay nuevas cláusulas administrativas para la contratación que tienen en cuenta la innovación tecnológica de las empresas. Y por último, quizás lo más importante, es que todo esto llevó a normalizar, a estandarizar la innovación, el desarrollo tecnológico y la investigación a través de una serie de normas
de gestión de la I+D+I que están en torno en España a la UNE 166.000. Aquí tenéis un pantallazo de lo que era esta ley 4 del 2004. En el capítulo 4 aparece el artículo 35 de deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica. Esto fue un tema importante porque en algunos casos se podía llevar al 30% de los gastos efectuados por este concepto. El Real Decreto 1432 del 2003 ya propuso un anexo, el anexo 2, donde establecía el contenido de lo que tenía que ser un proyecto de innovación, con su memoria, planificación, detalle. Esto fue lo que posteriormente sirvió como base para establecer las UNE 166.000. A partir de ese momento, estamos hablando del 2005, fue el año posterior, hubo un incremento claro de empresas que empezaron a solicitar estos informes motivados para la desgravación fiscal. Aquí tenéis como en España, sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde está la sede social de gran parte de las empresas, Cataluña, etcétera, empezaron a solicitar este tipo de informes motivados, y por sectores, en el ámbito de la construcción, pues vemos que al principio el sector propiamente de la construcción supuso aproximadamente el 10% de esta participación, y aquí veis un 4% que sería específico de la maquinaria de la construcción. Es un sector, no es exactamente la construcción, pero es necesario para ella. Antes os hablaba de otros instrumentos como programas tipo CENIT, donde se cofinanciaban grandes actuaciones de investigación público-privada con una duración mínima de 4 años. Y aquí tenéis algunos de los datos de esa convocatoria: un presupuesto mínimo de 5 millones de euros, una financiación mínima del 50% por parte del sector privado, etc. Aquí tenéis también otro pantallazo, en este caso es un proyecto, el proyecto FENIS, que es un esfuerzo de I+D+I europeo en el área de la pavimentación. Esto es un ejemplo de proyecto de innovación, en este caso cofinanciado por el CEDETI dentro del programa Ingenio 2010. A partir del 2005 empezaron a aparecer pliegos de cláusulas administrativas particulares, en este caso para la contratación de obras por concurso, aunque también para los servicios, de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente. Esto fue algo extremadamente importante dentro del sector de la construcción, porque se primaba la innovación tecnológica con un porcentaje del 10% que incluso podía llegar hasta el 25%. Aquí tenéis algunos ejemplos donde dentro de este apartado de innovación se valoraban en función del tipo de proyecto A o B. El tipo de proyecto A o B era en función de la innovación que requisiera, pues el programa y la memoria de trabajo, la calidad, el programa de actuaciones ambientales, la seguridad y salud, o si veis aquí, tecnología de I+D+I, que es el aspecto que más nos interesa. En los proyectos tipo A podían ser del 10% de los puntos, y en los proyectos tipo B hasta el 25%. Este apartado de tecnología e I+D+I lo que hacía era valorar en las ofertas la calidad y la idoneidad de las tecnologías que el contratista propusiera para la ejecución de la obra. Y se valoraría en particular la utilización en esa obra de tecnologías que se hubieran desarrollado por parte del contratista en el marco de proyectos de I+D+I para mejorar la calidad, el valor técnico de la obra, y cuya justificación se pudiera documentar. Para poder justificar este tipo de documentación, lo más sencillo era poder acreditar el proyecto de innovación según la serie de normas UNE 166.000, que luego veremos con mayor detalle.
Estas normas 166.000 empezaron su primera versión en el año 2006 y si vemos aquí, estas son normas españolas, por tanto las generó AENOR, que es el organismo de normalización que tenemos en España, y es un conjunto de normas en torno a la UNE 166.000 propiamente dicha. Esta es una norma que trata de la terminología y las definiciones de las actividades de I+D+I, aunque las más importantes, que son las que sirven para certificar, son las normas UNE 166.001, que lo que sirve es para dar los requisitos de un proyecto de I+D+I, para luego poderlo certificar, y la norma UNE 166.002, que nos da los requisitos del sistema de gestión de la I+D+I en la empresa. Esto es genérico para cualquier tipo de empresa, no solamente para empresas constructoras. Y luego veremos que existe un paralelismo muy importante entre estos sistemas de gestión, la UNE 166.002, con sistemas de gestión de calidad tipo ISO 9001 o sistemas de gestión medioambiental tipo ISO 14001. Y al hilo de este conjunto de normas aparecían otras como la 166.003, 4, 5, 6, que trataban distintos aspectos como la competencia y evaluación de auditores, los sistemas de gestión, en este caso para auditores, sector de bienes de equipo, o sistemas de vigilancia tecnológica. Por tanto, de las normas UNE 166.000, las que más nos van a interesar, las más importantes, porque sirven para certificar, van a ser la UNE 166.001, que nos permitirá certificar los proyectos de I+D+I, y la UNE 166.002, que lo que permite es certificar el sistema de gestión de la I+D+I. Como os decía, esto es perfectamente integrable con otros sistemas basados en ISO 9001, en el caso de la calidad, o incluso en la ISO 14001, en el caso de la gestión del medio ambiente. Aquí tenéis un esquema que nos permite saber cómo se podría certificar, en este caso, un proyecto de innovación. Supongamos una empresa solicitante, en este caso vamos a suponer que es una empresa constructora, que ha documentado un proyecto de innovación. La documentación y la solicitud la llevan a un organismo de certificación. Los organismos de certificación en España, bueno, y en el resto del mundo tienen que ser organismos acreditados por una entidad de acreditación nacional y son los que pueden otorgar los certificados. Bueno, este organismo de certificación lo que hace es analizar la documentación, comprueban si esta documentación es conforme con la norma UNE 166.001, se selecciona un experto externo, es decir, tiene que haber alguien que sea independiente, externo al propio organismo de certificación y experto en el tema que se va a evaluar. Este experto emite un proyecto, o sea, una evaluación del proyecto, y esta evaluación, si se cumplen los requisitos, pasa ya al informe y propuesta de certificación, y si no, hay que volver al informe de conformidad con la UNE 166.000 hasta salir de este ciclo. En el caso de que la evaluación sea positiva, se informa y propone la certificación y es este organismo de certificación el que emite este certificado a la empresa solicitante con la, salvedad de que existen auditorías anuales de control hasta completar el proyecto. Una aplicación práctica, aquí tenéis un esquema o un índice de lo que sería un proyecto de innovación. Tiene 5 partes, las 2 primeras tratan de la memoria, en la memoria hay un resumen, está la estructura del proyecto con los puntos que vamos a tratar, relaciones, metodología, los objetivos, que siempre van a ser medibles de forma cuantitativa o cualitativa, la innovación que se propone, esto es importante, qué avances técnicos o mejoras supone la innovación,
y, en su caso, la protección de la propiedad de los resultados. La segunda parte del proyecto de innovación tiene que ver con la planificación, una planificación general donde se estructura el proyecto, los trabajos, se enumeran las fases, las tareas y sus relaciones. La segunda parte describe las actividades, sus fases, los resultados previstos, etc. Luego, un programa de trabajos donde aparece la duración y los plazos, la relación en los puntos críticos de control, normalmente se hace con un diagrama de barras o de redes. En el cuarto punto hay una estructura organizativa y de personal, el organigrama de los recursos humanos, en este caso, que van a llevar a cabo el proyecto de innovación, la dependencia en ese organigrama, las responsabilidades, los perfiles, atendiendo a la formación, conocimientos y experiencia de cada uno de los integrantes, y las tareas de cada miembro dentro de esta estructura. Y por último se establece el control del programa de trabajos. La tercera parte del proyecto de innovación trata del detalle y la justificación de todas esas actividades de I+D+I. Se describe la situación técnica actual, hay que hacer un estudio del estado del arte para justificar que realmente estamos haciendo una innovación. Hay que establecer las limitaciones de la técnica del estado actual y los avances que se proponen. Esto es extraordinariamente importante y es lo que muchas veces echa hacia atrás un proyecto de innovación. Como todo proyecto hay una parte de presupuesto donde se estiman los costes, los recursos aplicados para desarrollar el proyecto, la procedencia de los recursos, si existe financiación propia, financiación externa, etc. y el resumen del presupuesto. El último apartado siempre es el plan de calidad, donde aparece un control de la documentación generada y un seguimiento de la planificación, donde incluye el control de costes y el seguimiento de las tareas. Aquí tenéis, por ejemplo, un pantallazo de AENOR. AENOR en España es la Asociación Española de Normalización y Certificación. Tiene el monopolio de la normalización, sin embargo, en el caso de la certificación es un organismo más de los que puede emitir certificados. Bueno, pues aquí, si por ejemplo acudís a su página web, veréis cómo describe la certificación de los proyectos y cuáles serían los procesos a desarrollar. Una vez se ha certificado, pues te emiten el certificado del proyecto. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo este es de una empresa constructora de tamaño medio, un proyecto que certificó, en este caso es un puente ejecutado mediante sistema de vigas preensambladas. Y bueno, este es el producto de un sistema de gestión de la innovación, pues es el proyecto de innovación. Pero claro, la empresa no va a generar solamente un proyecto, tiene que tener un sistema organizado, estandarizado, normalizado, que permita gestionar de una forma sencilla o más o menos organizada todos los aspectos relacionados con la innovación. Y por tanto, ese sistema también se puede certificar. Aquí tenemos, al igual que antes, cuál sería el ciclo para que una empresa, supongamos una empresa constructora, pudiese certificar su sistema. En este caso, la norma es la UNE 166.002. La empresa envía la solicitud y la documentación al organismo de certificación, analiza la documentación, un análisis preliminar in situ, es decir, que el organismo acude a la empresa, audita el sistema de gestión de la I+D+I, realiza una evaluación y decide si el sistema es apto, está, digamos, en condiciones de emitirse el certificado. Y en el caso de que no se cumplan los requisitos de la certificación, existe una auditoría extraordinaria, se le da un plazo a la empresa para proceder a otra auditoría del sistema hasta encontrarse que se cumplen todos los requisitos, se puede emitir el certificado. Al igual que ocurría en el caso de los proyectos de innovación, existen auditorías anuales de control y una auditoría de renovación
del certificado del sistema de gestión cada 3 años. Al igual que antes, este es un pantallazo, en este caso también de AENOR, donde se comentan cuáles serían los requisitos, los procedimientos para que una empresa pudiera certificar su sistema de gestión de la I+D+I. Aquí os he puesto cómo empezó a avanzar este sistema. En el año 2005 fue el primero, donde visteis que apareció el Real Decreto. Solamente una empresa consiguió certificarse y podemos ver que prácticamente se iba duplicando en los primeros años el número de empresas que obtenían la certificación de su sistema de gestión de la I+D+I. En nuestro grupo de investigación, aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, tuvimos la suerte de poder trabajar asesorando a una empresa de tamaño medio, una empresa constructora, y pudimos desarrollar una tesis doctoral, cuyas conclusiones os comentaré porque son realmente extraordinarias, y que nos permitió conocer cuáles eran las dificultades, las barreras con las que una empresa de este tipo se encontraba a la hora de gestionar su sistema de gestión. Este es el certificado, por ejemplo, que se obtiene del sistema de gestión de la I+D+I. Este es un ejemplo. Normalmente el certificado cada empresa lo enmarca y, en fin, es un elemento también de promoción, en el sentido de que comunica a sus clientes, pues en este caso, la obtención de este tipo de reconocimiento. Un aspecto que en este momento también se está certificando es el sistema de vigilancia tecnológica. Vamos a hablar de ello largo y tendido después, pero que sepáis que el sistema de gestión de la innovación, una de sus facetas, es el establecer un sistema de vigilancia tecnológica. Las empresas grandes o medianas que puedan contar con una estructura dentro de su empresa para poder llevar a cabo este tipo de trabajos, no tiene ningún problema. Pero puede ocurrir que una empresa externa, certificada con el certificado de su sistema de vigilancia tecnológica, pueda de alguna forma asesorar en este aspecto y, por tanto, la empresa que quiere certificar su sistema de gestión de la innovación puede externalizar este tipo de trabajo que tiene que hacer. También hay procedimientos para certificar incluso al personal investigador. Esto es importante porque si la empresa tiene dentro de su plantilla personal que claramente realiza labores de investigación y además está certificado, en este caso también por una empresa certificadora, pues es más fácil después ese tipo de desgravaciones fiscales o justificación frente, por ejemplo, a sus clientes de que están desarrollando proyectos de I+D+I. Resulta interesante ver este cuadro que os presento a continuación sobre lo que se entendía en el año 2000 lo que era la innovación en la construcción. Fijaros que en el 2008 hubo una crisis tremenda, una crisis que afectó a todo el mundo y en especial a la empresa constructora. En España casi todas las empresas se tuvieron que internacionalizar de forma muy potente. La obra en España cayó de forma estrepitosa y aún no nos habíamos, recuperado completamente de esta gran crisis que duró más de 10 años cuando nos hemos metido en esta crisis sanitaria, en esta pandemia que también está afectando muchísimo a todo el panorama. Pero os traigo a colación las recomendaciones que en su momento se hacían para las empresas constructoras porque muchas de ellas siguen siendo vigentes. En primer lugar, la innovación no se debe de entender como un proceso
artificial que se incorpora en la gestión de las empresas, sino todo lo contrario, debería estar integrado en la política empresarial y difundir a todo el personal, desde la alta dirección, la importancia que tiene en la competitividad la innovación. Además, las empresas deberían acercarse lo máximo posible. Hoy en día muchas están ya completamente involucradas en el sistema público de I+D+I. Esto es un aspecto que ya está hecho en casi todas las empresas, al menos de tamaño medio y grande. Las asociaciones empresariales deberían colaborar con la administración en diseñar políticas tecnológicas, proyectos conjuntos, medidas fiscales, subvenciones destinadas al sector. Esto vimos que se empezó a trabajar en aquella época, estamos hablando del año 2004, 2005, 2006, luego hubo un parón tremendo con la crisis del 2008. En este momento parece que algunos opinan que la innovación tiene que ser una de las palancas que nos lleven a superar la crisis actual que tenemos. Otro aspecto es el de la asociación empresarial, que esto es importante porque muchas veces las pequeñas y medianas empresas no tienen una capacidad o tamaño suficiente para abordar aspectos como pudiera ser la vigilancia tecnológica. En estos casos, la agrupación de empresas hacen que se facilite enormemente el poder hacer gestión de innovación dentro de la empresa, en este caso facilitando, por ejemplo, algunos aspectos como la vigilancia tecnológica. Además, estas asociaciones, no solamente empresariales, sino incluso de materiales, deben preocuparse porque los proyectistas reciban información y apoyo sobre estos nuevos productos, y deberían hacerse acuerdos con empresas colaboradoras en búsqueda de soluciones innovadoras que beneficien, en este caso, a todos. Esta sería la idea que circulaba en el año 2000, algunas se pusieron en marcha. Aquí tenéis, por ejemplo, algún pantallazo, en este caso de Acciona, donde en aquel momento, estamos hablando de la etapa 2005-2010, pues fijaros que empezaron a realizar inversiones de gran potencia, más de 39 millones de euros, con crecimientos importantes. Permitió desarrollar, en este caso particular, centros tecnológicos en Pamplona, por ejemplo, sobre energías renovables, en Barcelona sobre tecnologías del agua, o en Madrid sobre áreas relacionadas con la construcción, el medio ambiente y el transporte. Aquí tenéis un ejemplo del Centro Tecnológico de Madrid, donde las principales líneas de investigación son la nanotecnología y los nuevos materiales, nuevos procesos constructivos, edificación sostenible y entorno social, reciclaje de materiales constructivos, valorización, transporte, etc. Bien, pues ahora vamos a hablar del sistema, el sistema de gestión de I+D+I, y vamos a ver cuáles son los objetivos y con qué problemas nos podemos encontrar a la hora de aplicarlos. Bueno, yo creo que en este momento ya deberíamos de tener claro las razones por las cuales las constructoras deberían innovar. Deberían innovar porque en un entorno de recesión, en un entorno complicado, existe un descenso de la demanda y la supervivencia de la empresa requiere de acciones contundentes, acciones que en la mayoría de los casos suponen innovaciones que implican cambiar de forma radical la forma de hacer las cosas. Por tanto, estas constructoras que son capaces de innovar adquieren nuevos procesos, nuevos productos que en definitiva hacen mejorar la competitividad frente a otras que carecen de ello. Aquí tenéis los objetivos que podríamos esperar del sistema de gestión de innovación en una empresa. El principal es aumentar la competitividad, ya lo hemos dicho varias veces, y dar valor añadido al cliente. Pero existe un segundo objetivo
que algunas empresas prácticamente lo ponen como primero, pero tiene que ser el segundo, que es mejorar la gestión interna del conocimiento, favorecer el espíritu innovador y la creatividad. Pero fundamentalmente el primero es, o debe ser, aumentar la competitividad. Y para cumplir estos dos requisitos deberíamos de tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Primero, esto se tiene que hacer de una forma ordenada, con una metodología. Y en segundo lugar, es necesario que la empresa constructora tenga una estructura organizativa propia. Debería, por tanto, existir un departamento de I+D+I que tuviese al menos las siguientes funciones. Debería introducir y potenciar la cultura de la innovación en la organización, vigilar el entorno interno y externo, es decir, el exterior, para ver dónde están las ideas y las oportunidades para innovar. Este departamento además debería desarrollar esas actividades y proyectos de I+D+I, al menos organizar y servir, digamos, de nexo, de unión para que personal de otros departamentos, de otras obras, pudiesen colaborar con ellos. Se encargará de gestionar el sistema de gestión de innovación y, por último, proteger el conocimiento generado y transferido al resto de la organización para su uso. En muchos casos habrá que hacer patentes, habrá que hacer transferencia tecnológica, etc. Un departamento, digamos, típico de una empresa constructora podría ser este que veis aquí. Tendría unos asesores externos. Esto es importante, por ejemplo, la universidad, podría ser en algunos casos determinados asesores externos, pero puede ser proveedores, pueden ser consultores, etc. Después hay un comité de I+D+I. Este comité normalmente está formado por la alta dirección o por personal de distintos departamentos que asesora al departamento de I+D+I. Y luego las tres grandes unidades son, por una parte, la unidad de vigilancia. Este es el que hace la vigilancia tecnológica. Hemos visto que es un aspecto importante. En las empresas pequeñas esto se puede subcontratar. Una unidad que se dedica propiamente al I+D+I, es decir, al desarrollo de los proyectos de innovación, y luego una unidad de transferencia y resguardo. Aquí lo que se hace es todo el conocimiento generado, cómo se transmite, cómo se gestiona ese conocimiento a toda la empresa y cómo se protege dicho conocimiento. ¿Cómo podemos definir lo que es un sistema de gestión de I+D+I? Bueno, aquí tenéis la definición de la UNE 166.000. Realmente esta definición es clavada, es exactamente igual a la que la ISO 9001 daría al sistema de gestión de la calidad. Es lo mismo, donde pone I+D+I cambiamos por calidad y sería prácticamente lo mismo. El sistema de gestión del I+D+I es esa parte del sistema general de gestión de la empresa, es decir, que es una parte que forma parte de la gestión, no es algo externo, que incluye lo siguiente: la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto y revisar y mantener al día la política de I+D+I de la organización. Esta es una definición muy densa, veis que tiene muchas cosas. Habla de estructura organizativa, de responsabilidad, de política de I+D+I, de revisar y mantener un sistema. Y para poder hacer todo esto se cuenta con una serie de instrumentos. Vamos a contar cada uno de estos instrumentos, no son muy complicados, son sencillos de entender, y vamos a ir poco a poco con cada uno de ellos. Son estos 6 que veis aquí. El primero, el análisis interno y externo, a veces lo conocemos como DAFO, vamos a verlo. Consta de la identificación y análisis de los problemas y oportunidades que tenemos para poder desarrollar nuestros proyectos de investigación. La vigilancia tecnológica, que lo que hace es poner antenas para estar atento a las novedades del mercado, las necesidades de los clientes, etc.
Otro de los instrumentos es la creación de las ideas, la generación de las ideas. Esta es la piedra angular. Hay que generar ideas para seleccionar aquellas que son mejores para convertirlas en anteproyectos, y estos anteproyectos, los mejores, los que más nos beneficien, los que aporten más valor añadido al cliente, son los que al final acabarán en proyectos de innovación. Una vez se ha desarrollado el proyecto de innovación, hay que pensar en la transferencia de tecnología, transferencia dentro de la empresa, transferencia incluso al exterior de la empresa, y la protección de los resultados. Aquí hablaremos de patentes, etcétera. Muchas empresas consiguen grandes beneficios justamente en este aspecto de protección de resultados. En todo esto que os estoy contando hay dos aspectos clave, que son, en primer lugar, la vigilancia tecnológica. ¿Cómo hacemos la vigilancia tecnológica? ¿Cómo estamos atentos a lo que ocurre en nuestro exterior? ¿Cómo sabemos lo que quieren nuestros clientes? Luego lo vamos a ver, pero ya os adelanto que hay que estar pendiente de las ferias, de los artículos científicos publicados, de los nuevos productos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, como esta labor a veces, digamos, requiere recursos muy especializados, hay empresas que subcontratan a otras que sí que están certificadas en la norma 166.006, que certifica el sistema de vigilancia tecnológica. Y el segundo aspecto clave es, bueno, ¿y cómo capturamos o generamos una idea? Hay que ser muy creativo, muy inteligente, o esto hay un procedimiento regulado, hay un método para poder generar ideas. Pues bueno, vamos a ver que efectivamente generar ideas tiene su método y por tanto se puede organizar dentro de la empresa. Bien, el primer instrumento era el análisis interno y externo. Hay que identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la empresa, el famoso DAFO, que conocéis. Los aspectos más importantes del DAFO, la innovación, pues os voy a contar lo que nosotros descubrimos en ese trabajo de investigación que hicimos con una empresa de tamaño medio, constructora. Y las debilidades quizá más importantes era que todos los recursos y todos los esfuerzos de la empresa se centran fundamentalmente en los procesos productivos, es decir, la empresa constructora se centra en la obra. Y estos aspectos de innovación, creatividad, etcétera, pues la verdad es que no los tienen en cuenta, no son importantes. Otra debilidad es que falta percepción por parte de los directivos de estas empresas en relación a la importancia que tiene la I+D+I en la competitividad. Es decir, que a veces estamos todo el día talando con un hacha, el hacha cada vez corta menos y no nos dedicamos a afilar el filo del hacha, que es lo que en definitiva nos va a hacer ganar competitividad. Otro aspecto débil de estas empresas constructoras es la carencia de proyectos, de procesos, de negocios que giren en torno al I+D+I. En cuanto a las amenazas, bueno, pues existe una percepción de riesgo, de una menor demanda en la construcción. Eso es algo que está bastante claro, incluso en este momento. Y además, poca capacidad de cambio. Esto es una amenaza. Las empresas constructoras de este tipo no ven claramente esa oportunidad de cambio. Y además, también como amenaza, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, se ve como amenaza que las grandes empresas son prácticamente las que se llevan las grandes obras o las grandes licitaciones públicas. También hay fortalezas. Por ejemplo, este tipo de empresas de tamaño medio cuentan con personal técnico capacitado, aunque escaso, en obra, es decir, que es uno de los activos más importantes que tienen. Además, tienen recursos normalmente financieros para invertir en innovación, aunque
Ya os decía que a veces eso no está claro, y bueno, no todas las empresas, hay empresas de tamaño pequeño y medio que no tienen estos recursos disponibles. Y en cuanto a las oportunidades que podríamos tener, pues fundamentalmente los clientes cada vez valoran más la innovación, y este aspecto, por ejemplo, quedó claro cuando os hablaba antes de estos nuevos pliegos de condiciones, en este caso los clientes públicos que valoran cada vez más la innovación. Y además una oportunidad sería aprovechar pues, estos recursos que pone la administración a estas empresas, desde exenciones fiscales, subvenciones, etc. Y además, quizá otra oportunidad que tenemos ahí para este tipo de empresas medianas es mejorar la sinergia con otras empresas, es decir, que podemos encontrar empresas parecidas o complementarias que nos ayuden en nuestro camino hacia la innovación. Antes os hablaba de la vigilancia tecnológica, es uno de los instrumentos que os he dicho fundamentales dentro del sistema de gestión de la innovación. Lo regula la norma UNE 166.006 y el principal resultado de esta vigilancia tecnológica es el conocimiento que adquiere la empresa con el objetivo de anticiparse a los cambios para reducir los riesgos en la toma de decisiones. Fijaros lo importante que es esto. Conocimiento para reducir los riesgos en la toma de decisiones. Esto por sí solo justificaría claramente el tener una vigilancia tecnológica propia, pero insisto, esto los directivos lo tienen que asumir como algo importante. Además es que la vigilancia tecnológica nos facilita posteriormente las ideas que vamos a tener como base de los anteproyectos y de los proyectos de innovación. Por tanto, tanto desde el punto de vista gerencial como desde el punto de vista de generación de proyectos, vemos que la vigilancia tecnológica es extraordinariamente importante. ¿Y cómo la vamos a llevar a cabo? Bueno, pues hay una serie de etapas, 4, podemos identificar esas necesidades, buscando lo que desconocemos y haciendo una búsqueda sistemática en áreas acotadas, pues una búsqueda en nuevos materiales, en nuevos procedimientos, etc. Las fuentes pueden ser internas en la empresa o externas. Nuevamente las externas puede ser internet, podemos ir a ferias de maquinaria, podemos buscar en los artículos científicos. Y las internas es algo que probablemente fallemos mucho, y es que gran parte del conocimiento que tenemos, lo tenemos dentro de la propia empresa. El problema es que muchas veces lo que hemos aprendido en la obra A no se entera la obra B de cómo se ha solucionado un problema, y estamos solucionando el mismo problema todas las veces desde cero. Eso sería algo a solucionar. Es decir, que las fuentes internas, desde mi punto de vista, son extraordinariamente importantes. Y también a través de determinados medios, como las tecnologías de la información y comunicación, en este momento nos permiten acelerar ese proceso de búsqueda de información. La búsqueda puede ser debemos de tener una estrategia de búsqueda, es decir, no se puede hacer una búsqueda al azar, sino que tenemos que saber cómo hacerlo, con acciones determinadas, con un procedimiento. Y luego toda la información que obtenemos es mucha información. Es el gran problema que en este momento tenemos no solamente las personas, sino las empresas, que es que hay una inflación, hay una sobreabundancia de información, y aquí viene la clave. La clave es tratar y validar esa información. Hay que valorar la información en función de la pertinencia para la empresa, su fiabilidad, relevancia, calidad. Aquí hace falta expertos que nos asesoren, y después hay que categorizar la información mediante un filtrado, homogenización, etc. Es decir, se trata de organizar en un soporte de fácil acceso para todo el mundo esta información ya valorada
y catalogada. Este es el aspecto clave que muchas veces hace que la vigilancia tecnológica no funcione dentro de la empresa. Y por último está la puesta en valor, es decir, toda esta información no sirve de nada si se queda almacenada en un servidor. Lo que hay que hacer es ponerla en valor, hay que analizarla y utilizarla en la toma de decisiones y en la generación de ideas. Aquí tenéis, de uno de nuestros trabajos, de esta tesis doctoral que os comentaba, cuál sería el proceso de vigilancia tecnológica. Podemos empezar partiendo de la estrategia que tiene la empresa, que nos lleva a especificar cuáles son los medios y las fuentes donde vamos a vigilar, donde vamos a extraer la información. Eso nos da los medios y las fuentes de información. Hay que buscar la información que realmente sea relevante, capturarla, analizarla, decidir si es relevante o no, y si es relevante hay que valorarla, categorizarla y almacenarla en una base de datos que permita después nutrir, por ejemplo, los procesos de creatividad. Ya os decía que existen empresas, en este caso os he puesto el ejemplo de AENOR, que permiten certificar el sistema de vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica es una labor constante que implica el acceso a información, documentación adecuada, especialmente en áreas donde están los objetivos de nuestra empresa. Si nuestra empresa quiere especializarse, por ejemplo, en pavimentos, pues va a tener que estar focalizándose en estos temas, o en hormigones, o en estructuras, o en obras marítimas, etc. ¿Dónde podemos encontrar información? Pues en revistas especializadas, por ejemplo aquí una de arte y cemento, galvanización, eso sería una forma de hacerlo. Nos resulta muy cómodo a veces las revistas en español porque nos resulta fácil, pero a veces hay que acudir a revistas en inglés o de otros países que nos dan pues novedades realmente interesantes. Podemos tener buscadores, en este caso os he presentado el polibuscador de aquí de la Universidad Politécnica, donde podemos encontrar mediante búsquedas aquello que nos interesa a través de palabras clave. Podemos acudir a congresos, aquí tenéis por ejemplo un congreso donde los expertos de los ámbitos que nos interesan pues cuentan las últimas novedades. Podemos acudir a ferias, aquí tenéis por ejemplo la de Construmat, donde aparecen las nuevas procesos, maquinaria, los nuevos sistemas. Aquí por ejemplo veis una página sobre rehabilitación y sostenibilidad. Y claro, toda esta vigilancia tecnológica al final lo importante es que tiene que ser constante, tiene que vigilar a nuestros competidores, al entorno, y de forma sistemática hay que realizar jornadas, grupos de trabajo con el personal clave de la empresa, con asesores, especialistas, clientes, proveedores, para poder valorar, categorizar y dar sentido a todo este esfuerzo de vigilancia que estamos haciendo. Otra de las herramientas era la creatividad. La creatividad se nutre, entre otros, no siempre, pero una de las fuentes es la vigilancia tecnológica, pero hay más fuentes, y es el punto de partida, es decir, es de donde van a nutrirse los anteproyectos y los proyectos de innovación. La creatividad es esa aportación de ideas por parte del personal de la empresa. A veces en estas reuniones también van proveedores o van asesores, etcétera, que contribuyen a mejorar las líneas estratégicas. Para generar ideas tenemos que tener información que o bien proceden de ese DAFO, del análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, o bien de la vigilancia tecnológica. Normalmente la creatividad lo que hacemos es registrar las ideas en una base de datos, y estas ideas se tienen que valorar, es decir, hay que ver si son factibles o no, desde el punto de vista técnico, económico. Hay que ver si son afines las ideas con nuestras estrategias empresariales.
Y esta valoración se realiza por el comité de I+D+I con una matriz multicriterio que tiene en cuenta fundamentalmente 4 cosas. El coste y plazo que tendría esa idea dentro de un proyecto, qué recursos serían necesarios, saber si tenemos o no capacidad técnica para desarrollarla y qué beneficios esperamos de ella. Esto sería una tabla muy sencilla. Si queremos hacerla más complicada podríamos ir a técnicas de análisis multicriterio, tipo HP, etcétera, pero a este nivel es suficiente dar unos pesos a las ideas que hayamos seleccionado. Fijaros que no he puesto todas, he puesto la 1, la 3, la 4, y criterios, por ejemplo, como la contribución a los objetivos y a la estrategia, relación beneficios-coste, especificidad, repercusión en el mercado, financiación, etcétera. Y todo esto hará que tengamos un ranking de todas las ideas y por tanto podamos empezar a seleccionar aquellas que sean realmente interesantes. Por tanto, el siguiente paso sería el anteproyecto. Fijaros que esto parece que es un embudo, el embudo de la innovación. Partimos de algo muy grande, todas las ideas, que pueden ser muchas, y vamos a ir reduciendo poco a poco a través de este embudo de la innovación hasta llegar al proyecto. Bueno, pues la parte intermedia de este embudo es el anteproyecto. El anteproyecto habría que definir una serie de cosas para que este anteproyecto se pudiera llevar a cabo. Un responsable, siempre va a haber un responsable, cuáles son los objetivos y el alcance, describir el diseño y las características del proyecto de forma somera, es decir, estamos a nivel de anteproyecto, qué necesidades requerimos de recursos, de tiempo, de costes, unos esquemas gráficos básicos de lo que queremos desarrollar, un estado del arte preliminar, qué riesgos vamos a asumir y la probabilidad de éxito, es decir, hasta qué punto podríamos conseguir un certificado UNE 166.001 que diga que ese proyecto, si se desarrolla, puede ser certificado. Bien, pues aquí tenemos el esquema conceptual de o el esquema de flujo que podría llevar la creatividad. Aquí vemos que la vigilancia tecnológica y los propios procedimientos constructivos de las obras, los problemas de obra, nos van a llevar a analizar los problemas y a partir de aquí generar ideas. Si no hay ideas se termina el proceso, pero lo que se trata es de recoger todas las ideas posibles, aunque sean muy raras y muy peregrinas, hay que recoger todas en una base de datos, y aquí viene ya el problema, que hay que valorarlas, saber si vale la pena, si no, pues se descarta, si vale la pena asignar un responsable que desarrolle un pequeño anteproyecto, que también se registra, y bueno, pues hay que decidir de todos estos anteproyectos cuáles al final van a convertirse realmente en proyectos de innovación. Una vez hemos llegado ya al proyecto, pues bueno, ahora ya viene lo importante. Hemos decidido que de verdad vamos a meternos en un proyecto. Una vez hemos tomado esa decisión, que la tiene que tomar la alta dirección, es irreversible, es decir, hay un plazo, hay unos recursos y hay que hacerlo. Aquí ya entramos dentro de un proceso puramente empresarial. Esta planificación y ejecución del proyecto puede ser paralelo a la implantación de esa idea que ya se ha convertido en el proyecto en una obra, y debe cumplir, si queremos que este proyecto de innovación se certifique, los requisitos de la norma UNE 166.001. ¿Por qué? Porque eso nos da ventajas, va a permitir deducciones fiscales por actividades de I+D+I. Esto es extraordinariamente importante. ¿Significa que yo podría desarrollar un proyecto de innovación con otros requisitos y de forma diferente a la UNE 166.001? Por supuesto. Pero vale la pena seguir este procedimiento porque nos garantiza una serie de ventajas que yo creo que son de interés. Este sería, lo hemos comentado antes, el esquema de lo que sería el proyecto de innovación. Si os fijáis, es prácticamente lo mismo que ese anejo que vimos del Real Decreto, que recoge prácticamente lo mismo. Hay una memoria, la planificación,
el detalle y la justificación de las actividades de I+D+I, un presupuesto y un plan de calidad. Bueno, pues, ¿quién va a implementar el proyecto de I+D+I? Pues hay que asignar un responsable. Y esto es una tarea que debe de asumir como propia la asignación del responsable un alto directivo de la empresa, porque aquí la empresa se juega recursos y tiempo. Normalmente puede ser personal de obra o un departamento, el jefe de departamento o incluso alguien del departamento de I+D+I. Los resultados de la implantación se incorporan a la empresa mediante la evaluación y retroalimentación. ¿Se hace innovación en las obras? Siempre se ha hecho innovación. Vamos a ver, cada vez que una obra ha resuelto un problema, ha habido, por supuesto, una innovación. El problema es que hasta ahora, nunca se ha documentado. La mayoría de estos proyectos eran proyectos que no tenían una forma determinada, resolvían el problema y se olvidaban. Aquí lo que nos obligamos es a documentarlo. Este sería el proceso de planificación y ejecución del proyecto. Partimos de la creatividad, ya desarrollamos en detalle el proyecto, realizamos la planificación, los recursos y vemos si se puede ejecutar. Si se puede ejecutar, informamos de los progresos, si no, volvemos atrás, y al final del proyecto lo que hay que hacer es un informe final, esto es muy importante, que se debe llevar a una base de datos. Y en ese momento vamos a decidir si protegemos los resultados o realizamos una transferencia tecnológica, o ambas cosas a la vez. Y este es el siguiente punto. La siguiente herramienta es la transferencia de tecnología. Está orientada a la difusión y aplicación de los resultados de la innovación por parte de terceros ajenos a la empresa. Aquí tenéis el proceso, se desarrolla el proceso de planificación y ejecución de los proyectos, se ve la oportunidad de realizar la transferencia, qué tipo de transferencia es la que vamos a hacer, se hace un contrato de transferencia tecnológica que va a una base de datos que al final evalúa cuál ha sido el resultado de esa transferencia. Además, la otra herramienta es la protección. Hablamos de patentes, hay que guardar ese conocimiento porque lo ha generado la empresa y eso puede tener también muchos beneficios cara a los resultados económicos de la empresa. Del proceso de planificación y ejecución de los proyectos, hay que ver si es necesario la protección de los resultados, qué tipo de protección vamos a hacer, modelo de utilidad, patente, marca, etcétera. Llevamos a una base de datos y valoramos los resultados. Pues bien, todo este proceso de diseño e implantación del sistema de gestión de calidad necesita de indicadores. Es decir, todo lo que no se puede medir, no se puede mejorar, es un proceso de mejora continua, este del sistema de gestión de la innovación, y necesitamos tener objetivos que se puedan medir. Número de fuentes de información periódicas, ideas acumuladas en el ejercicio, número de proyectos certificados, etc. Si queremos implantar el sistema, vamos a tener que ver 3 etapas. Primero, difundir el sistema para que todo el mundo lo conozca, es decir, una vez tenemos el sistema de gestión de innovación, todo el mundo en la empresa lo tiene que conocer, se tiene que certificar el sistema y luego el sistema tiene que empezar a rodar, tiene que empezar a funcionar y a mejorar de forma continua. Esto es difícil. Cualquier sistema de este tipo supone para las personas siempre una idea de rechazo. Es decir, el cambio es difícil en todas las organizaciones. Aquí os he dejado, esto es de la tesis doctoral de Correa, que es la que os comentaba anteriormente, pues cuáles son los problemas o las etapas de implementación de un sistema de I+D+I y su relación con la gestión del cambio. Hay que descongelar
las ideas, cambiar, moverse y luego volver a congelar. Bueno, pues las fases del modelo de gestión de cambio, en este caso de Kotler, aquí tenéis las referencias por si estáis interesados, pasa desde el establecimiento en la organización de que algo tiene que cambiar, un sentido de urgencia, crear una coalición dentro de la empresa que permita poner en marcha el cambio, crear una visión de lo que queremos, comunicar la visión a todo el mundo, empezar a potenciar al personal para llevar a la práctica esta visión empresarial que queremos, planificar los éxitos a corto plazo y luego ya consolidar y producir estas mejoras, estos cambios e institucionalizar los nuevos métodos que hemos conseguido. Esto sería, digamos, el proceso del cambio. Insisto que no es fácil. En la tesis que os comenté desarrollamos un modelo que yo creo que está vigente y nos permite entender mejor los problemas y las barreras que tiene la gestión de la I+D+I en una empresa constructora. Aquí dentro de este rectángulo vemos el proceso de I+D+I que nos lleva a resultados de I+D+I. Bueno, todo esto es el sistema de I+D+I en la empresa. Este sistema tiene entradas y salidas y está influenciado tanto por el entorno a la empresa, el entorno de los negocios, como por las capacidades organizacionales de la propia empresa. Vamos a ir paso a paso. ¿Cuál es la entrada del sistema de gestión? La entrada son las ideas. Las ideas pueden venir tanto de la empresa como de los proyectos de obra que tengamos en marcha. Los problemas de obra suelen ser una fuente muy importante de generación de ideas. Los clientes nos pueden dar ideas respecto a lo que ellos quieren y la propia empresa puede buscar mejorar la competitividad y también dar ideas. El entorno también influye tanto a través de los socios tecnológicos como a través de esa vigilancia externa, la vigilancia tecnológica, y también la propia organización, por ejemplo, el jefe de obra o equipos multidisciplinares, a través de la calidad o a través del conocimiento. ¿Y el resultado cuál es? El resultado son, para la empresa y para la obra, por ejemplo, resultados directamente aplicables a obra, mejora de la competitividad. Estos son resultados que incluso pueden ser, y se busca que sean resultados económicos a medio y largo plazo, y capacidad técnica, es decir, que la empresa mejore desde el punto de vista de sus recursos humanos. De todo esto se hizo un estudio pormenorizado, y lo que fue más importante, las proposiciones fuertemente validadas son estas que veis en azul. Es decir, que lo que más influye en los sistemas de gestión es la innovación en procesos y la innovación como estrategia competitiva. Las fuentes más importantes que nutren el sistema de I+D+I es la competitividad de la empresa y los problemas de obra. Lo que más influye del entorno es la participación de los socios tecnológicos, y lo que más influye en las capacidades organizativas son los equipos multidisciplinares que aportan conocimiento al sistema. Y lo más importante de los resultados para la empresa, más que ganar dinero, que también debería de ser, los beneficios, el aumento de la competitividad, lo que más valora la empresa es el aumento de la capacidad técnica, es decir, sus recursos humanos con este proceso mejoran muchísimo. Por tanto, aquí tenéis las proposiciones fuertemente validadas, lo que más influye después de la investigación. Como he dicho, la principal fuente de innovación viene de los problemas técnicos de la obra, la dirección es la que impulsa los proyectos de I+D+I, las empresas cuando innovan lo hacen fundamentalmente en procesos, y la implantación de un sistema de gestión de I+D+I mejora la gestión del conocimiento de la empresa. Otras proposiciones, ya con una valoración que es fuerte pero menor, es la participación de socios tecnológicos, la innovación como consecuencia de los equipos multidisciplinares, la adopción de un sistema de I+D+I
que mejora la capacidad técnica de la empresa y que la innovación se frena cuando los directivos de la empresa no perciben que la innovación realmente es una estrategia competitiva. Se vio como algo más débil, pues que la adopción de un sistema de gestión de I+D+I en la empresa constructora permite innovar siguiendo una estrategia previamente definida. Es decir, la empresa que analizamos no veía muy claro eso de que un sistema organizado nos lleve directamente a una innovación. No lo veían claro. ¿Qué recomendaciones podemos dar como resultado de todo lo que os he contado? En primer lugar, veamos las que tienen que ver con el entorno. Consejos. Primero, habría que potenciar la relación entre las empresas constructoras y los organismos de investigación, por ejemplo, universidades, institutos tecnológicos, consultoras, etc. En segundo lugar, incrementar la valoración de la innovación en las ofertas públicas. Esto sí que es una palanca potentísima de cambio. Reforzar la formación en I+D+I en las empresas. Favorecer la adopción de sistemas de gestión del conocimiento en las empresas constructoras a través de la normalización. Hemos visto que se ha normalizado, porque hay una norma, el sistema de gestión de la calidad, el sistema de gestión de la I+D+I, pero falta la normalización del retorno, que es el conocimiento. Además, se deberían generar incentivos para que los clientes adopten innovaciones desarrolladas por las empresas constructoras. En cuanto a las recomendaciones que podemos dar dentro de la propia empresa, habría que incrementar la vinculación con proveedores y subcontratistas, esto siempre es positivo, capacitar al personal propio en innovación, motivar una cultura que incentive la resolución novedosa de problemas y fomentar, esto es muy importante, la participación de los jefes de obra en el proceso innovador. Esta es, desde mi punto de vista, la clave del éxito de la innovación. En cuanto al propio sistema de innovación, habría que mejorar la gestión del conocimiento en el interior de la empresa, es decir, una vez sabemos cómo resolver un problema, este conocimiento tiene que llegar a toda la empresa, es fundamental, y fortalecer la vigilancia tecnológica para buscar aplicaciones y tecnologías de otras industrias. Muchas veces una industria diferente a la nuestra nos da la idea para mejorar o solucionar uno de nuestros problemas. Como reflexiones finales, decir que las empresas constructoras, aunque están certificando sus proyectos y sus sistemas de innovación, lo hacen simplemente por exigencias de su mayor cliente, que es la administración pública. Aún no ha quedado claro, al menos en muchas pequeñas y medianas empresas, que innovar realmente es la base de la supervivencia. Esto en otros sectores es algo clarísimo, pero aquí aún nos queda camino. Y por tanto, lo que es evidente es que se hace necesaria una cultura innovadora de los directivos de las empresas constructoras. Ese cambio de cultura tiene que empezar por arriba. Por abajo o por la mitad de la empresa, imposible. Si no son los directivos los que de verdad son capaces de cambiar su forma de pensar, de entender dónde está la clave de la competitividad, todo esto de lo que estamos hablando no sirve absolutamente para nada. Y ya, para terminar, deciros que es posible sistematizar la innovación. Las grandes ideas, los grandes genios existen, pero también existe la gestión empresarial, porque la innovación es una gestión empresarial, es un proceso empresarial y por tanto se puede normalizar. No tenemos que depender ni de las grandes ideas, ni la feliz idea, ni la casualidad, sino que es importante para una empresa gestionar de forma ordenada, asignar responsabilidades y dar recursos para la innovación. Y nada más, aquí me quedo. Espero que las ideas que os he transmitido os sean de interés. Es un tema denso, largo, os he explicado en apenas una hora y un poquito los aspectos clave de la innovación en empresas constructoras. Y si sois alumnos,
pues me gustaría que entendierais las ideas clave, y si sois empresarios, sobre todo si sois empresarios de alta dirección, no os puedo decir otra cosa, sino que os animo a que entendáis las raíces de la supervivencia de vuestra empresa. Vuestra empresa va a sobrevivir en este mercado tan complicado si sois capaces de innovar y estar por delante de vuestra competencia. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.